Ahora estamos, ¿cómo están? Bueno, ahí estamos con unas cuestiones técnicas. Bueno, gracias a todos por estar allá, los que están conectados. Seguramente también tenemos varios que nos estarán mirando asincrónicamente, porque ciertamente muchos estaban complicados con los horarios de cursadas, horarios laborales. Así que tenemos muchos buena recepción de la propuesta. Tuvimos casi 150 inscritos, así que eso la verdad que nos alegra muchísimo. Y bueno, bienvenidos a esto que nosotros hemos salido a denominar el Laboratorio de Inversiones, que es una propuesta que ya venimos pensando ya hace varios meses con el equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Económicas, y claramente nos parecía muy oportuno la posibilidad bueno, contar con la vinculación con Vima. Y bueno, gratamente hoy lo pudimos lograr después de algunas charlas que hemos tenido con el equipo de Vima, así que muchas gracias a Agustín, bueno, obviamente los saludos a todo el equipo y a Mario por brindarnos esta oportunidad. La idea del laboratorio de inversiones es que esta propuesta no es que quede en una charla nomás del día de la fecha, sino que a partir de este momento comencemos a hacer diversas capacitaciones y algunos seminarios más bien específicos para cada uno de los sectores. Así que esa es un poco la propuesta que venimos a desarrollar. La idea es, de alguna manera, democratizar las finanzas a todo el territorio de la provincia. Ya esto de la facultad del equipo de gestión lo hemos empezado a realizar con el RUM, con la diplomatura en finanzas, que ha tenido un éxito importante, pero bueno, queríamos ir un paso más allá y también bajar los mercados de capitales de alguna manera al territorio, ¿sí? Entonces esa es un poco nuestra idea del lanzamiento de hoy. Yo no le quiero robar muchos más minutos, quiero agradecerle, allá está el equipo de gestión junto con la gente de Vima, está Lucas Atucha, también secretario de posgrado, nos está acompañando desde Buenos Aires con la gente de Vima. Así que bueno, Agustín, cuando quieras, acá estamos buscando algunas cuestiones técnicas, pero cuando quieras te empezamos a escuchar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Ahora empecemos por el principio, que sería compartir la pantalla. Díganme, por favor, primero si me escuchan bien y segundo si ven lo que estoy compartiendo. Bueno, Sí. se escucha y se ve perfecto. Impecable, listo. Entonces podemos seguir. Bueno, mi nombre es Agustín Roca, tal como dice el nombre debajo del Zoom. Trabajo en Vima Educa. Me está acompañando también acá Rocío Mendillo, compañera del equipo, y juntos vamos a estar compartiendo esta velada. La idea es hablar un poco de generalidades sobre educación financiera, ingresos, gastos, ahorros, inversión. Vamos a hablar un poco de tecnología, de cómo podemos usar la tecnología para apalancar la inclusión financiera. Vamos a hablar un poco de tasas de interés e inflación, aunque eso seguramente si ustedes, los que son estudiantes con Nadine, ya lo van a seguir viendo, pero está bueno tener un pantallazo general. Vamos a hablar de inflación, algo que todos como argentinos lo tenemos bastante conocido. Rendimiento, riesgo, todas palabras que seguramente en algún momento hemos escuchado. Y después vamos a hablar de qué es el mercado de capitales, ¿sí? Y después, para cerrar, vamos a hablar un poco de Vima Educa y vamos a mostrarles el laboratorio de finanzas que tenemos nosotros, que hemos dado por llamar Vima Lab, ¿sí? Que es un simulador de inversión. Ya lo vamos a ver un poco más. Bueno, cuéntenme un poco ustedes en el chat, antes de empezar, de dónde son todos estudiantes de la universidad, desde dónde me están escuchando. Tenemos el chat abierto. Sí, la presentación la vamos a compartir, por supuesto. Bien. Mira, de Córdoba, me están diciendo. Gente de Esquel, qué lindo. Bien.
de Trelew. Recién estábamos hablando acá de Gaiman y de la torta galesa. No sé cuál es su postura al respecto. Yo estoy totalmente a favor de la torta galesa. Me parece que es importante hacer esa definición antes de empezar. De Comodoro, bien. Bueno, empecemos con algunas preguntas disparadoras, ¿sí? Como, ¿qué es la educación financiera? Que es un poco lo que nos trae hoy reunidos, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Quién tiene que tener educación financiera? ¿Qué son los ingresos, gastos, ahorro, inversión? ¿Qué es un presupuesto? ¿La deuda es buena o mala, no? ¿En qué momento habría que tomarla o no hay que tomarla o hay que evitarla a toda costa? Bueno, todas esas son cuestiones que tienen que ver con la educación financiera. Porque uno cuando piensa en educación financiera, en lo primero que piensa es en inversiones, acciones, bonos, y por ahí hay una serie de pasos previos que tienen que ver más con temas de economía familiar, con economía personal, con finanzas personales, que vienen antes de el tema de elegir, bueno, si vamos a invertir en acciones, en bonos, en CDRs, o qué son todas estas palabras que no sabemos qué estamos hablando, ¿sí? La inflación, bueno, ya vamos a hacer un apartado sobre la inflación, pero bueno, vamos a empezar desde el comienzo, desde el principio, ¿qué es la educación financiera? Bien, hemos buscado distintas definiciones de distintos organismos, pero una que a mí me gustó mucho es esta del Banco Mundial, que nos dice que la educación financiera, escuchen, consiste en proporcionar a las personas conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y efectivas sobre la gestión de recursos financieros. ¿Sí? Conocimientos, habilidades y herramientas. Bien. Después buscamos otras definiciones, buscamos la definición de la OCDE, del Banco Central, UNICEF, buscamos en Google, le preguntamos al ChatGPT, cosa que hoy, 2025, creo que todos estamos teniendo ese hábito también, ¿sí? Pero se nos ocurrió, estuvimos viendo que cada una de estas definiciones tenía como puntos en común, que no era que uno decía una cosa y otra se contradecía, sino que había palabras clave, ¿sí? ¿Y cuáles son estas palabras claves de la educación financiera? Bueno, estamos hablando de personas, estamos hablando de habilidades, ¿sí? ¿Cómo se adquiere? Una habilidad se adquiere con práctica. Y en la educación financiera hay mucho de práctica también. Porque no es solamente el hecho de leer el mercado o ver los gráficos que siempre se ven o en la televisión, en las series, o incluso en la vida real, si ustedes han tenido la oportunidad de invertir, sino la habilidad del ahorro, el hábito del ahorro. ¿Sí? Vamos a hablar bastante en profundidad de este tema, porque me parece que es importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de decisiones también, porque hay que decidir qué es lo que hacemos, qué rol cumple el dinero en nuestra vida y cuáles son las decisiones que nosotros tomamos. ¿Sí? Vamos a ver cuestiones relacionadas con el gasto, cuestiones relacionadas con la inversión, cuestiones relacionadas con cuál es nuestro objetivo que tenemos con el dinero. Si nosotros vamos a estar ahorrando e invirtiendo para irnos de vacaciones dentro de un año, nosotros vamos a tener un horizonte de un año, un horizonte corto, pero si nosotros estamos ahorrando para nuestro yo del futuro, nuestro yo de cuando seamos grandes, para complementar a nuestra jubilación, para tener un ingreso en el futuro, y bueno, ahí tenemos otro horizonte y nuestra actitud hacia el dinero y nuestra actitud hacia las inversiones tiene que ser otra, ¿sí? Estamos hablando de educación, estamos hablando de futuro, vamos a ver que el tiempo es fundamental en las finanzas, ¿sí? Bien, vamos repitiendo varias cosas, pero es importante esto. Y ahora yo les hago una pregunta a ustedes. Cuando hablamos de educación financiera, ¿a quién le estamos hablando? ¿A quién le importa la educación financiera? ¿Para quién está diseñada la educación financiera? ¿Ustedes qué opinan? ¿Está diseñada para gente que
que tiene mucho dinero No. está diseñada ¿para quién? ¿Para gente que estudia economía? Lo que es importante saber es que la educación financiera, señoras y señores, es para todos. Nosotros vivimos en un mundo donde nos movemos y transaccionamos, todo lo que hacemos lo hacemos con dinero. Con lo cual, las finanzas y la educación financiera es para todos, ¿sí? Y es más, cuanto menores son los escasos, más eficientes tenemos que ser con el uso del dinero. Con lo cual, es más importante que la educación financiera llegue ahí, ¿sí? Todos tomamos decisiones. La falta de educación financiera genera exclusión y pobreza, porque sin educación financiera podemos caer en tomar deuda malsana, ¿sí? Por ejemplo, supónganse, si uno no paga la tarjeta de crédito, por nos dar un ejemplo, la tasa que nos va a cobrar la tarjeta de crédito va a ser una tasa, por lo general, bastante alta, ¿sí? Y eso es una deuda que no estamos tomando de manera estratégica, es una deuda que estamos tomando porque no la pudimos pagar, y si no la pudimos pagar, es muy, muy probable que llegamos a esa situación porque gastamos más de lo que nos ingresaba. No hubo un correcto uso de la presupuestación, ¿sí? Y también tener una vida financiera sana nos da autonomía, ¿sí? Nos da resiliencia, nos permite estar preparados para situaciones en el futuro, ¿sí? Por eso es tan importante conceptos como, por ejemplo, tener un fondo de emergencia, ¿sí? Un fondo de emergencia es una porción de dinero que uno va aportando mes a mes y ese dinero no se toca, ¿sí? Después vamos a ver cuál es la diferencia entre ahorro e inversión y cómo son dos conceptos que van muy de la mano, ¿sí? Vamos bien hasta acá, hasta ahora cuestiones generales relacionadas con la economía del hogar, la economía, las finanzas personales, ¿sí? Cuestión, ¿qué cosas deberíamos saber? ¿Sí? Conocimientos que por ahí muchos de ustedes ya lo saben, o por ahí no, pero es bueno empezar a saberlos, ¿sí? Vamos a tener que tener cuestiones relacionadas con cuestiones básicas de economía y finanzas, ¿sí? Repito, la educación financiera es para todos, no solamente para los que nos interesa la economía y las finanzas, sino para el que quiere estudiar medicina, el que quiere abrirse un taller mecánico, el que quiere tener un negocio, ¿sí? El que tiene un emprendimiento. Todos tenemos que tener educación financiera porque eso nos va a redundar en tranquilidad en el futuro, ¿sí? Y nos va a dar autonomía y todo lo que venimos a ver. Bien, volviendo. Conceptos básicos. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ingresos, gastos? ¿Cuál es la diferencia entre ahorro e inversión? ¿Sí? Ya que vengo mencionando tanto, me parece que es como un momento de definir, ¿no? Hay dos definiciones grandes que se pueden dar de ahorro. Una definición de ahorro puede ser que es la diferencia entre los ingresos y los gastos, ¿sí? Si nuestros ingresos son superiores a nuestros gastos, lo que falta en esa ecuación es el ahorro, ¿sí? Entonces, ingresos menos gastos es igual a ahorro, ¿sí? Y otra definición que es un poco más rimbombante, si me permiten la palabra, que es la preferencia intertemporal del dinero. Vamos de vuelta, es la preferencia intertemporal del dinero. Es decir, es un dinero que yo hoy no lo voy a usar, sino que lo voy a querer usar a través del tiempo, ¿sí? Entonces ahí vuelve el concepto que yo les vengo machacando de la importancia del tiempo en las finanzas, ¿sí? Yo estoy decidiendo no gastar hoy porque ese dinero lo voy a usar en un futuro. Ese dinero lo voy a usar en mi jubilación, dinero lo voy a usar con el objetivo de comprar un auto, cambiar la bicicleta, invertir en mi negocio, en mi emprendimiento más adelante, pero no lo voy a usar hoy.
Estamos dilatando en el tiempo el placer, ¿sí? Esa es una idea, me parece fundamental para tener en cuenta, ¿sí? Después la importancia del presupuesto. Mi compañera y amiga Rocío les va a hablar ahora un poco del tema de presupuestación, ¿sí? ¿Qué es un presupuesto? ¿Cómo armar un presupuesto familiar? ¿Cómo hay aplicaciones que nos pueden ayudar a hacer un presupuesto? Diferencia de medios de pago, ¿sí? ¿Qué son las billeteras virtuales? ¿Sí? Si les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes usan, por ejemplo, billeteras virtuales? No quiero nombrar ninguna, pero hay una que lo usamos casi todos, que empieza con M y termina con Mercado Pago. ¿Sí? Bien, ¿y cuál es la diferencia entre eso, una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito? ¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito? Ya que estamos. ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de tener dinero físico o en medios electrónicos? ¿Cuál es la seguridad que tenemos atrás de eso? ¿Sí? Yendo específicamente a inversión, bueno, ya que definimos cuál va a ser nuestro presupuesto, ya que definimos qué es lo que vamos a querer hacer con el dinero, ya que definimos qué vamos a hacer, cómo va a ser nuestro plan de ahorro, bueno, cuáles son las herramientas que tenemos disponibles, ¿sí? Vamos a tener que saber qué son fondos comunes de inversión, qué es la renta variable, qué es la renta fija, ¿sí? ¿Qué son los valores negociables? ¿Sí? ¿Qué son las criptomonedas? Bien, entonces ese tipo de cosas las tenemos que empezar a ir conociendo de a poco. Bien. Y yo les hago una pregunta, ¿sí? Si ustedes tienen que ahorrar, ¿sí? Nos suponemos, a fin de mes cobramos, empieza un nuevo ciclo. ¿En qué momento del mes ahorramos? Al principio, cuando cobramos, decimos, bueno, este dinero lo separo, o a fin de mes decimos, bueno, lo que me sobró lo ahorro. Ustedes con una mano en el corazón, no me mientan ni quieran quedar bien. ¿Qué es lo que hacen? Les dejo abierto el chat, a ver qué me dicen. Ustedes, ¿ahorran a principio de mes o van viendo cómo se mueve el mes y ahorran al final? Principio. Si no me lo Si gasto no me lo gasto todo. Muy bien, muy honesto. Perfecto. Perfecto, está bueno. Al principio, muy bien. Al fin del mes, Bien, lo que muy sobra. bien, Leonardo. Bien. Se agradece la honestidad. Lo que sobra. Lo que sobra, Mariano, muy bien. Bien. Una idea que por ahí está bueno que se lleven es que lo recomendable es que a principio de mes, después de haber tenido el presupuesto y sabiendo cuáles van a ser nuestros gastos, decir, bueno, yo voy a separar y esto, por ejemplo, en mi caso, esto va a ser para el Tino, a mí me dicen Tino, esto va a ser para el Tino del futuro, ¿sí? Y nos separamos esa porción y lo ahorramos, ¿sí? Y después hay que ver el dinero, cuando lo ahorramos, cómo hacemos para invertirlo, ¿sí? Que eso es otro tema, ¿sí? Pero un hábito saludable es al principio del mes, porque si no, pasa lo que decía Leonardo, que la plata, por algún motivo, se termina quemando, ¿sí? Entonces, la idea es, bueno, decir, bueno, si yo reconozco que tengo este tema, que debería por comer afuera, por comprarme ropa o llámese lo que a ustedes les guste, bueno, esto lo separo y esto no lo toco, ¿sí? Bien. Un poco va a ir para un fondo de emergencia y otro poco va a ir para lo que lo necesite, ¿sí? Bien. Otras cosas que deberíamos saber, ¿no? ¿Qué es el sistema bancario y qué es el sistema financiero? Hoy vamos a hablar un poco de cómo funciona el sistema financiero y qué es el mercado, ¿sí? Que ahí es donde estamos involucrados nosotros, ¿sí? Que vamos a hablar de qué es BIMA. Gestión de riesgos y seguros. Nosotros tomamos seguros. ¿Qué es un seguro? ¿Para qué lo tomamos?
Planeamiento financiero a largo plazo, conocer cuáles son nuestros objetivos, saber por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Darle un sentido a las cosas, porque tampoco es cuestión de ahorrar por ahorrar porque me dijeron en la charla de Lima que había que ahorrar. No, la idea es que uno cuando ahorra tiene que tener una idea de por qué lo está haciendo, tiene que tener objetivos de vuelta, ya sea o cambiar o comprar un auto o cambiar la bici o ahorrar para la jubilación, para hacer un viaje, claro. Saber cuáles son los impuestos, ¿sí? ¿Saben qué impuestos pagan cuando usan, por ejemplo, la cuenta del banco? ¿Ustedes le están cobrando impuesto al débito, al crédito? Si tienen un emprendimiento, ¿saben cuánto les cobran de ingresos brutos? ¿Saben lo que es el IVA, por ejemplo? Si ustedes van y no les hacen factura, el comerciante no está pagando el IVA en ese caso. Bueno, todo ese tipo de cosas las tenemos que saber. Eso en cuanto a conocimientos. Y después está el tema de los hábitos, ¿sí? El hábito de hacer presupuestos, saber resolver problemas financieros, ¿sí? Problemas financieros del estilo, bueno, me están ofreciendo un crédito de tales características, ¿me es conveniente o no? Por ejemplo, cuando se habla del crédito UVA, ustedes han escuchado hablar del crédito UVA, ¿no? Son los créditos que ajustan por inflación. Bueno, si a mí me dicen que hay un crédito que es UVA más 10%, ya de movida lo que tengo que pensar es que para pagar ese crédito, mis ingresos tienen que aumentar por lo menos más que el crédito, para no estar uno descapitalizándose. Entonces, si uno toma un crédito UVA más 10%, tiene que tener la seguridad de que sus ingresos van a aumentar al ritmo de la inflación y más de un 10% de ese ritmo, ¿sí? Porque si no, de vuelta nos estamos descapitalizando. Bueno, ese tipo de conocimientos son cosas que uno tiene que ir aprendiendo, ¿sí? Y tener una actitud ética ante las finanzas, hacia las finanzas, ¿sí? Saber que las decisiones que uno toma siempre tienen algún tipo de impacto y usar responsablemente los recursos tecnológicos, ¿sí? Un tema que ahora está muy en boga, desgraciadamente, es el tema de las apuestas electrónicas, ¿sí? Y es un tema tremendo porque lo afectan al ser humano desde un punto de vista que le hace creer que por ahí gana una vez, por ahí gana dos veces, pero es una cuestión estadística, ¿sí? Si han tenido probabilidades estadísticas, esto lo veían. Estadísticamente, la casa de apuestas siempre gana, ¿sí? Por ejemplo, yo les doy el ejemplo de la ruleta. La ruleta que tiene 36 números del 1 al 36, y después tiene el 0, y a veces tiene el 0 y el doble 0. Y a uno le pagan 36, ¿sí? Con lo cual, esa diferencia hace que uno siempre termine perdiendo en el largo plazo, ¿sí? Con lo cual, es un hábito tremendo y es algo que uno tiene que evitar, ¿sí? Porque a la larga, bueno, no es la idea acá hablar de hacer una cuestión moral, sino que verdaderamente está diseñado para que uno pierda plata, ¿sí? Y a uno le cuesta mucho conseguir el dinero y es importante tener una actitud responsable hacia eso, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Vamos a hablar ahora de un tema que a mí me encanta, que es el tema de la conducta hacia el dinero, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente estudian economía, ¿no es cierto? Por lo menos probablemente los que están ahí en la secretaría con Nadine, de uno está estudiando ciencias económicas, ¿no? Ustedes vieron que la teoría económica clásica, perdonen, no me voy a poner muy teórico, yo se los prometo, se los prometo. La teoría económica clásica asume que los seres humanos, todos tomamos decisiones racionales, ¿sí? Ellos lo llamaban
o el Homo economicus, ¿sí? Que busca siempre racionalmente maximizar los beneficios, ¿sí? Bueno, durante las últimas décadas del siglo XX, o sea, de los 1900, los 1900, no 2900, perdón si se entendió mal, empezaron a aparecer economistas que dijeron, pará, esto no es tan así. Yo lo veo en la calle, lo veo en cómo me comporto yo, y yo no soy constantemente racional, tengo la información perfecta y siempre tomo la decisión correcta, ¿sí? Y empezaron a hacer estudios junto con la psicología, la neurología, que encontraron que el ser humano no era tan racional y se dejaba gobernar por sus emociones, ¿sí? Y ahora, ¿por qué les estoy contando esto en una charla sobre educación financiera? Bueno, porque todos tenemos esto que estamos llamando sesgos financieros, sesgos cognitivos, perdón. ¿Sí? Vamos a hablar de un par, y lo importante también es que uno pueda reconocer y decir, bueno, si yo estoy cayendo ante esto, mi cerebro me está engañando acá, bueno, voy a darle una vuelta de rosca y voy a tratar de evitar esto. ¿Sí? Por ejemplo, sesgo de presente. El sesgo de presente nos dice que queremos todo ya. ¿Sí? Acá, por ejemplo, no sé si saben quién es esta persona. ¿Sí? Esta persona fue Luca Prodan. ¿Sí? El líder de la banda Sumo. Y tenía una canción que decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. ¿Sí? Y eso es exactamente el sesgo de presente. Estamos caminando por la peatonal y vemos una zapatilla, vamos, uy, me encantó, voy, pum, me compré la zapatilla. Y después salimos y decimos, che, por ahí no me las tendría que haber comprado. Por- realmente las necesitaba, ya tengo 3 pares de zapatillas, tengo 4 pares de zapatillas, ¿para qué quería una más? Bueno, ese es el sesgo de presente, ¿sí? Es el sesgo de decir, bueno, en el momento de ahora vale más que el momento del futuro, ¿sí? Y es un atajo mental, es un sesgo. Y es algo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, hablando de finanzas personales, lo que hay que hacer es, bueno, parar y decir, bueno, primero pensar si verdaderamente vale la pena hacer esa erogación, ¿sí? Hacer ese gasto, incurrir en ese gasto. Y esto es un proceso que no lo hacemos en 5 minutos. Capaz que tenemos que estar una semana meditando si merece o no. Y de vuelta, me pongo un poco teórico, discúlpeme, yo les prometo que no voy a seguir poniendo teórico, pero hay un concepto en las finanzas del comportamiento, que se llama esta área del saber, que es el de utilidad, ¿sí? Que nos dice cuánto placer nos genera el incurrir en determinado gasto, ¿sí? Y entonces, en realidad lo que nosotros estamos buscando, lo que deberíamos buscar es maximizar esa utilidad. Porque por ahí, un gasto en el cual nosotros incurrimos a través del sesgo del presente, sea un gasto que me genera una utilidad muy baja y en muy corto tiempo. Y por ahí hay otras cosas que sí, que nos generan placer y lo venimos pensando hace un montón de tiempo y es algo que venimos ahorrando y lo queremos comprar. Y bueno, y eso capaz que nos genera algo más duradero. Y les redoblo la apuesta. Hay un estudio que está en un libro que les recomiendo después, que se llama Portarse Mal, de un premio Nobel que se llama Richard Thaler. Y este estudio dice que el nivel de utilidad, el nivel de placer que nos genera incurrir en un gasto es muchísimo mayor cuando nosotros usamos ese gasto en favor de otras personas, ¿sí? Que cuando compramos algo para nosotros. Bueno, entonces ahí habla de la cuestión potenciadora que tiene el tema de la empatía, ¿sí? Por ahí muchas veces genera mayor utilidad saber que uno está haciendo, por ejemplo, una obra en favor de alguien que lo necesita más que uno, que
con decir, me voy a comprar una zapatilla más, ya tengo 4 pares. ¿Sí? Bueno, otro concepto es el concepto de anclaje. El sesgo de anclaje lo que nos dice es que nosotros nos quedamos anclados a un valor, al primer valor que vemos, ¿sí? Muchos comercios usan este sesgo a su favor y hay un meme que ahora voy a compartir que es el del hot sale, ¿sí? Nosotros tenemos el hot sale el lunes y tenemos acá, esto son imágenes de la película Corazón Valiente, ¿sí? El sábado estaba a 56.999 pesos. El domingo algo estaba a 56.999 y el hot sale te dice que estaba a 78.999 y después está a 56.999. Claro, si uno venía siguiendo ya se quedó con ese precio, pero alguien que viene y dice, uy, che, mirá, estaba a 79.000 pesos esto, ahora está a 57, es una ganga. Bueno, eso es justamente por el sesgo de anclaje. Y por ahí después uno va y comparte con sus amigos o amigas y le dice, mira, me compré esto que sale 57 y te mira con cara de, estaba carísimo. Sí, no, pero antes estaba 79.000. Bueno, señoras y señores, eso es el sesgo de anclaje. ¿Sí? Y después el tema del efecto manada. ¿Sí? Acá tenemos, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Hacernos ricos rápidamente o ir teniendo ganancias lentas y consistentes en el tiempo? Bueno, acá está el concepto de FOMO, que seguramente lo han escuchado, que es el Fear of Missing Out, el miedo de quedarse afuera, ¿sí? Y bueno, eso es justamente el tema del efecto manado o efecto rebaño, ¿sí? Esto se ve mucho sobre todo en algunos activos que tienen mucha volatilidad, que por ahí dicen, uy, hay que comprar porque el precio se va a ir por las nubes, hay que comprar y después de repente van todos y una vez que te subió mucho el precio, de repente te empiezan a vender todos y uno queda calzado en un activo que lo compras a sobreprecio, ¿sí? Por eso es importante tomar decisiones, perdonen que estoy siendo insistente con esto, racionales e informadas, ¿sí? Vamos bien hasta acá. Vale. ¿Sí? Bueno, yo les recomiendo 3 libros. Pueden leer cualquiera de los 3. Son conseguibles en castellano, son conseguibles en Argentina, que son el que les comenté, Portarse Mal, de Richard Thaler, Pensar rápido y pensar despacio, de Daniel Kahneman. Tanto Richard Thaler como Daniel Kahneman fueron pioneros en toda esta cuestión de las finanzas del comportamiento y la economía del comportamiento y ganaron los premios Nobel justamente por este tema. Y después otro libro que para mí es interesantísimo, súper ameno de leer, que es La psicología del dinero de Morgan Housel. ¿Sí? Bien. Y ahora los voy a dejar un rato con Rocío, que les va a estar hablando de presupuestación. Gracias, Tino, por la presentación y por introducir los primeros temas. Bueno, ahora me toca hablar a mí un poco sobre un tema clave dentro de lo que es la educación financiera, que son las reglas de las finanzas personales. Pero antes de meternos de lleno en estas reglas, creo que es importante saber que sirven como guía. O sea, no es que sí o sí tenemos que seguir con esto, pero no funcionan si no entendemos detrás los conceptos que las sostienen. La primera que vemos en pantalla es la regla 50-30-20. Lo que dice es, bueno, destinar el 50% de tus ingresos para necesidades básicas, el 30% para lo que querés y el 20% para el ahorro. Acá es importante saber qué son las necesidades para cada uno, cuáles son las obligaciones que uno tiene que cumplir primero, que puede variar persona a persona. Después tenemos la regla 70-30, lo que dice es, bueno, destinar el 70% para vivir, el 30% para el ahorro. Después la regla del 10%, esta es una regla bien concreta, ahorrar al menos el 10% de tu ingreso bruto mensual. La regla 75-15-10, lo que dice es, bueno, destinar el 75% de gastos para vivir, 15% de ahorro a largo plazo y 10% para fondos de emergencia. Las últimas dos que ven en pantalla son unas reglas más relacionadas a las inversiones o un poco más matemáticas. La anteúltima dice regla de la edad
regla de la edad, es básicamente 100 menos tu edad es igual al porcentaje del patrimonio que debería estar en activos con riesgo. El resto en activos sin riesgo. Bajándolo un poco más a tierra, lo hago con mi ejemplo, yo tengo 25 años, el 75% de mi dinero podría estar invertido en activos con riesgo, mientras que el restante en activos sin riesgo. Después tenemos la regla del 72. Esta es una regla matemática muy útil y sirve para estimar cuánto tiempo se duplica tu capital si lo reinvertís. Es decir, si invierto primero y después vuelvo a reinvertir, que este es un concepto que Tino va a estar hablando un poco más adelante. Bajándolo más a tierra, si tengo, por ejemplo, un capital de $10.000 y ese capital a mí me genera una rentabilidad, o sea, un flujo de fondos anual en dólares, por ejemplo, caso hipotético, que representa un 8% de ese monto, tengo que hacer 72 sobre 8 que me da 9. Entonces eso sería todos los años que obtengo, perdón, me trabé. O sea, si yo todos los años obtengo una rentabilidad del 8% sobre el capital inicial que puse, esa rentabilidad la reinvierto y en 9 años estaría duplicando mi inversión. Tino, podemos pasar de slide. Bien, más allá de memorizar las reglas que nombré, es importante saber que estas reglas sirven como guía, pero no funcionan si no entendemos los conceptos que hay detrás. Y acá en pantalla se pueden ver algunos ejemplos de conceptos que la sostienen, como por ejemplo cuáles son los ingresos reales, cuáles son las necesidades y cuáles son los gastos que se pueden evitar. Acá tenemos que preguntarnos, como dije antes, cuáles son las necesidades y obligaciones que tiene cada uno. ¿Estoy endeudado o no? Si tengo un fondo para imprevistos, si estoy ahorrando y si esos ahorros yo después los reinvierto. Si invierto, ¿qué rendimiento tengo y qué riesgo asumo? Entonces, conociendo estos conceptos, podemos ser capaces de poder armar un presupuesto propio y poder planificar o ordenar correctamente nuestras finanzas personales. Tino, podemos pasar. Bien. No vamos a meternos en cómo hacer un presupuesto detallado, pero sí queremos que se lleven algunas preguntas claves para reflexionar sobre cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos, porque para planificar lo importante es entender la realidad que tiene cada uno como persona. Entonces, para eso armamos algunas preguntas que pueden ayudar, como por ejemplo, ¿conocemos cuáles son los ingresos esperados para estos próximos años? ¿Qué parte de los ingresos no es estable o no es recurrente? ¿Qué parte de nuestros ingresos están expuestos a algún tipo de riesgo? ¿Sabemos en qué gastamos o no? ¿Cuáles son nuestros gastos fijos y cuáles son nuestros gastos variables? ¿Tenemos los gastos hormiga? Los gastos hormiga, yo siempre doy el mismo ejemplo cuando doy una presentación. Yo tengo mi termito de agua, el de metal, el clásico, y cada vez que voy a la oficina me lo dejo en mi casa y me voy a comprar una botella de agua. O salgo a tomar un café con mi compañera. Entonces son gastos que parecen mínimos, pero a la larga, si yo sumo todos los días que voy a la oficina por semana o a cursar mi maestría y termino comprándome la botella de agua todos los días, eso a fin de mes termina generando un impacto dentro de mi presupuesto y mis ingresos o mis gastos. Tino, podemos pasar. Acá en pantalla se pueden ver tres perfiles a modo de ejemplo. Obviamente los porcentajes pueden cambiar. El primero es una persona que tiene 50% de los ingresos en gastos fijos, 40% en gastos variables y 10% en ahorro. El segundo es una persona que tiene menos porcentaje en gastos fijos, un 30%, más variables, un 65% y solo un 5% en ahorro. Y el tercero es simplemente una persona que no tiene idea en qué destina sus ingresos. Entonces, está bueno preguntarse a qué perfil me parezco más. Claramente cualquiera de los dos primeros va a ser mucho mejor que el tercer perfil que no sabe en qué destina sus ingresos. Así que está bueno preguntarse cada uno o armarse un Excel para ver en qué destina sus ingresos y bueno, Tino, podemos pasar. Bien, estas son tres definiciones más de manual que están en el Manual de Educación Financiera del Banco Nación y son útiles para poder clasificar nuestros gastos cotidianos.
El primero son los gastos impredecibles. Son aquellos que tenemos que pagar sí o sí. Por ejemplo, el alquiler, servicios, medicamentos u otros. Gastos necesarios son gastos que hacemos en el día a día, pero que se pueden reducir, como por ejemplo los alimentos, la vestimenta, el ejemplo que dio Tino antes sobre las zapatillas, el transporte. A ver, todos sabemos que si bien todos tenemos que alimentarnos o vestirnos, siempre podemos encontrar alternativas para achicar esos gastos. Después tenemos los gastos evitables, que son los que nombré antes, los gastos hormiga. Repito, son gastos pequeños que, porque se piensa que son mínimos, no suelen registrarse en un presupuesto y se olvidan muy fácilmente. Algunos ejemplos es comer afuera, un café, el caso mío de la botellita de agua. Entonces es importante poder registrarlo porque a fin de mes pueden sumar un monto bastante grande de dinero que no calculamos en el presupuesto. Y no podemos pasar. Bien. Acá les dejamos un conjunto de hábitos, motivaciones y creencias de las finanzas. Eh, es básicamente una ejemplos que ven en pantalla son distintos perfiles que que se pueden pensar para saber cómo actuamos. Una persona puede ser consumista o gastadora. Acá se escucha bien, ¿no? Pues se escucha un poco de eco. Sí, habría que mutear. Eh, ahí está abierto el micrófono de Micaela. Hay varios micrófonos abiertos, me parece. Si pueden, por favor, les pedimos si pueden cerrar los micrófonos. A ver, ahí Ah, los estoy muchas gracias. silenciando, perdón. Bien. Bueno, puede haber una persona que es consumista o gastadora, son personas que gastan sin pensar en el futuro, un consumo excesivo, costoso, se endeudan bastante alto. Después una persona impulsiva o compradora. Este es el ejemplo que daba Tino sobre el hot sale. Las ofertas y publicidades guían el consumo. Yo lamentablemente soy de esas que voy a una farmacia, veo promociones y me compro absolutamente todo. Eh, Cautelosa o ahorradora son personas que controlan los gastos e ingresos y planifican, pero sin objetivos y con miedo a invertir. Una persona más organizada tiene un control detallado de gastos y entiende la importancia del ahorro y los fondos de emergencia. Una persona temerosa tiene un estricto control de los gastos y hace énfasis en el ahorro, pero con temor a perderlos. Y después tenemos un buen administrador o inversor que controla sus gastos e invierte sus ahorros, pero diversifica. Obviamente una persona no es solamente, no cumple con una clasificación específica. Yo, Rocío, voy variando, o sea, soy una persona impulsiva, soy una persona organizada, pero bueno, está bueno conocerse a uno mismo y saber cómo se maneja con las finanzas, ¿no? Entonces, como ven, no se trata solamente de cuánto sé de finanzas, sino de cómo me comporto yo con el dinero. Y una vez que empiezo a ver cuál es mi perfil, puedo trabajar sobre eso para tomar mejores decisiones. Y bueno, en línea con lo que dije antes, lo bueno es conocer nuestra personalidad financiera. Tenemos que tener un punto de partida para saber qué modificar, ya que podemos cambiarla y empezar a conseguir mejores resultados o mejores hábitos. Y acá en pantalla van a tener algunos links que después cuando le mandemos la presentación los van a poder ver, que son links con el QR. Acá si quieren pueden agarrar el teléfono que Tino les puso el link a alguna página específica, pero es básicamente para que puedan analizar su personalidad financiera. Hay un montón, en la slide anterior van a poder ver más, pero bueno, acá si quieren tienen un QR para probarla. Tino, podemos pasar. Bien, ahora vamos a hablar de algo que todos deberíamos tener, pero muchas veces lo dejamos para después. Tino ya introdujo un poco este tema, que es el fondo de emergencia. Básicamente es un fondo de dinero, o sea, activo líquido. Líquido es cuando es de rápida disponibilidad del dinero para cubrir gastos inesperados o urgentes que afectan nuestras finanzas personales. Algunos ejemplos pueden ser una urgencia médica, reparaciones de casa, un auto, desempleo, etcétera. Y en base a esto surgen varias preguntas tales como ¿qué tan grande tiene que ser un fondo de emergencia o cómo lo armo? Bueno, la recomendación clásica es que sea equivalente a 3 a 6 meses de gastos esenciales
Obviamente depende de cada persona, ¿no? Después, ¿para qué no debería usar un fondo de emergencia? Bueno, vacaciones, salir con mis amigas, gastarlo un fin de semana. Después, ¿invierto mis ahorros antes de tener un fondo de emergencia o es parte de mis inversiones? Una vez escuché hablar a Mario Maidana, que seguramente lo ubican, que él decía que la prudencia financiera lo que dice es primero arma tu fondo de emergencia y a partir de eso empezá a asignar ahorro en inversiones a corto, mediano y largo plazo, que son cosas totalmente distintas. Tino, podemos pasar de slide. Bien, acá tenemos el concepto de deuda que a veces puede asustar, a veces no. La deuda no es ni buena ni mala. El tema es para qué la usamos. Y para eso está bueno tener y hacerse ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿entendemos cuál es el verdadero costo de la deuda que contraemos y dónde van a salir los ingresos para poder devolverla? ¿Tengo seguros de vida asociados a mi deuda? ¿Puedo precancelarla y esa precancelación tiene un costo? ¿Qué sistemas de amortización tiene la deuda que tomé? ¿Alemán, francés u otro? ¿Qué impuestos yo estoy pagando por la deuda que asumo? Todo lo que es tarjetas de crédito, bueno, conozco el costo de pagar el mínimo, conozco los gastos administrativos, ¿me convienen las cuotas o no me convienen? Bueno, son varias preguntas que nos pueden ayudar a cuando uno decide endeudarse, que no necesariamente es algo malo. Em, no podemos pasar. Y acá, según un relevamiento de noviembre 2024, 7 miles de millones de personas, un montón, en el mundo usan aplicaciones de finanzas personales. Y no solo eso, sino que 6 de cada 10 usuarios prefieren usar una aplicación desde el celular antes que entrar a una página web desde la computadora. Obviamente, porque eso es mucho más fácil, accesible, todo el mundo tiene su teléfono encima todo el tiempo. Em, y acá pusimos algunas aplicaciones a modo de ejemplo que permiten registrar los gastos, ver gráficos, separar por categorías. Otras ayudan a organizar los objetivos del ahorro, compartir cuentas, como por ejemplo si vivís con alguien o te vas de viaje, calcular cuánto te queda después de pagar todo. Un ejemplo, yo me fui de vacaciones en el verano con mis amigas y usamos Splitwise para, no sé, si una gastaba en supermercado, ponía cuánto se gastó y automáticamente la aplicación te muestra cuánto le debo yo, cuánto le debía mi otra compañera y así. Hay un montón de aplicaciones para que se puedan descargar y puedan empezar a organizarse, ¿no? Pero como en todo lo que vimos hoy, la clave no va a ser solamente la herramienta, sino cómo la usamos. Por eso no es que hay una aplicación mejor que otra, pero lo importante es que te des cuenta cuál se adapta a tu personalidad financiera. Tino, ahora creo que te dejo. Bueno, muchas gracias, Ro. Bueno, yo ahora les quiero hacer una pregunta a todos los presentes. Y contéstenme en el chat a ver qué opinan. Un automóvil, un carro, ¿es una inversión o no? Depende. Vanina, ¿estudias economía vos por casualidad? Dicen que hay dos profesiones que siempre contestan depende, que son o los economistas o los agrónomos. Ahí va. Si es un Toyota, sí. Tiene. Si lo usas de Uber, sí. Ah, bien, depende si. Bien, perfecto. Bien. Bueno, acá me están diciendo, depende si te genera un ingreso, es una inversión. Si te genera un rendimiento, sí, si es para uso personal, no. Perfecto. Listo. Exactamente lo que les quería comentar. Con lo cual me da pie como para tener, bueno, qué es una inversión, ¿no? Que ya llegamos a ese punto. Bueno, invertir es usar recursos financieros, o sea, dinero, para comprar un tipo de bien que se llama activo financiero. Y un activo financiero es aquel que me va a generar un retorno, un flujo de fondos, ¿sí? Que esperablemente tiene que ser mayor a lo invertido, ¿sí? Pero puede ser que uno esté invirtiendo y el activo en el cual invirtió le generó un flujo de fondos menor y salió con menos dinero que había invertido. Puede suceder. Con lo cual ahí entramos,
estamos deslizando el concepto de lo que es riesgo. Pero vamos con inversión y quedémonos con que estamos buscando un activo que nos tiene que generar un flujo de fondos mayor al que tenía invertido. ¿Sí? Y que nos genere un aumento a futuro en el poder adquisitivo. Mucho concepto. ¿De dónde viene la fuente de la rentabilidad? ¿De dónde viene esos flujos de fondos? Bueno, el aumento del poder adquisitivo que nos genera una inversión puede venir de tres lugares. De que aumente el precio del activo al cual nosotros invertimos, de los flujos de fondos que nos fueron generando, si por ejemplo uno adquiere un bono que paga anualmente un 10%, si yo invierto un 100%, el primer año me va a dar 10, el segundo año me va a dar 10 y al final me va a dar 10 más devolverme el capital inicial. ¿Sí? Entonces, nos genera un flujo de fondos. Puede haber aumentado o no de precio en el medio y después hay una tercera fuente que es reinvertir los flujos de fondos. ¿Qué quiere decir? Si el bono me da un 10% de manera anual, bueno, ese 10% que me da, en lugar de yo quedármelo y gastarlo, lo que voy a hacer es reinvertirlo, ¿sí? Entonces ahí nos estamos acercando a otro concepto, que es el tema de el interés simple y el interés compuesto, ¿sí? Seguramente han escuchado hablar de esto. Y la diferencia fundamental que hay es que en el interés simple uno no reinvierte los flujos de fondos y en el interés compuesto sí. Es decir, que los intereses aumentan el capital. Entonces, si en el primer año yo tenía un capital de 100, a fin del primer año me dio 10, porque me da el 10%, el capital para el segundo año va a ser 110, no 10, ¿sí? Y así sucesivamente se va armando lo que se suele llamar una bola de nieve, ¿sí? Y eso es el interés compuesto. Bien, y ¿se acuerdan que les dije que podía subir, podía bajar? Bueno, hay un tema acá que es el tema del riesgo, ¿sí? El riesgo básicamente es la posibilidad de que algo salga mal, ¿sí? Es la posibilidad de que este flujo de fondos que nosotros esperábamos que fuera superior al capital invertido en un primer momento, termine siendo menor, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea esa posibilidad, más riesgoso va a ser nuestra inversión, ¿sí? Pero así como es riesgoso para el negativo, puede ser riesgoso para el positivo, ¿sí? Vamos a verlo con dos casos, ¿sí? En el primer caso, nosotros tenemos un activo que nos dice que tenemos un retorno esperado del 10%, en el cual, en un mal escenario, nos da un 2% en vez de un 10%, y en un escenario bueno, nos da un 18%. Y después tenemos otro activo que nos dice que el retorno esperado es del 18%. Buenísimo, mejor. Pero en el escenario malo perdemos un 5%. Pero en el mejor de los escenarios ganamos un 25%, ¿sí? Entonces decimos que el activo 2, el caso 2, la inversión 2, es más riesgosa que la anterior, ¿sí? Y usualmente, no siempre, usualmente se espera que un activo con mayor riesgo tiene que generar rendimientos esperados mayores. Usualmente, no siempre, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Y esto es lo que yo les comentaba del interés simple y interés compuesto. No me voy a poner a hacer cuentas, esto se los voy a dejar, ustedes se lo llevan a sus casas, lo ven, lo leen, si quieren hacen las cuentas con el Excel. No, esto es una clase de matemática financiera, no se asusten, porque estoy viendo que somos 41 participantes y si empiezo a hablar de cuentas, esos 41 se van a convertir en 14, así que no quiero que eso suceda, ¿sí? Bien. Hablando en serio ahora. Interés simple, yo les dije, en el interés simple no se reinvierten los intereses y en el interés compuesto se reinvierten. Con lo cual, en el interés simple la fórmula va a ser una recta y el interés compuesto es una
fórmula exponencial, ¿sí? Fíjense, en estos tres casos, empezamos los tres con 100 de capital inicial, pero uno tiene una tasa del 7%, una del 10 y una del 14. Y fíjense cómo va creciendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Y cómo se va despegando cuanto mayor es la tasa y mayor es el plazo. ¿Bien? Esto después lo ven. Otro concepto que pueden hacer, que pueden utilizar es el concepto de renta. El concepto de renta es invertir constantemente en un periodo de tiempo una X cantidad de dinero. Por ejemplo, lo que nosotros habíamos dicho del ahorro, que lo manteníamos al principio, si nosotros ese ahorro a principio de mes, ese ahorro lo invertimos, supóngase, por decir un número redondo, ahorramos $100 por mes y $100 por mes invertimos constantemente a lo largo de un periodo de tiempo, bueno, eso es lo que tenemos una renta. Y en estos tres casos se ven cómo varían en función del, si varía la tasa a la cual invertimos y, en último caso, si varía el monto que uno invierte periódicamente. Obviamente, cuanto mayor sea el monto invertido, mayor va a ser el valor final. ¿Sí? De vuelta, lo miran tranquilos en la comodidad del hogar. Bien, ¿qué es el rendimiento? Que venimos hablando del rendimiento. El rendimiento es el resultado obtenido, según la RAE, es la proporción entre el resultado y los medios utilizados. ¿Sí? Dicho en criollo, precio de venta sobre precio de compra, -1. ¿Sí? Y eso lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje. ¿Sí? Final sobre inicial, -1. Fin. Ese es el rendimiento. Entonces, si yo digo, bueno, tuve una inversión que me rindió un 25%, yo, buenísimo. Entonces sos un 25% más rico, o sea, sos un 25%, tenés un 25% más de poder adquisitivo, ¿no? Como todos somos argentinos acá, todos conocemos acá una palabra que se llama, empieza con I y termina con inflación, ¿sí? La inflación se puede definir como el aumento generalizado de precios, con lo cual ese 25% que nosotros generamos va a estar afectado también por la tasa de inflación, con lo cual el 25% no es un 25% más de poder adquisitivo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿dónde podemos conseguir información sobre inflación? Bueno, hay algo que se llama REM, que es relevamiento de expectativas de mercado, que ustedes lo pueden buscar en esta página del Banco Central, y da un promedio de consultoras económicas sobre perspectivas de inflación. Van a tener que saber qué es el SER, qué es el UVA, que ya lo estuvimos hablando con el tema de los impuestos, de los préstamos hipotecarios. Gracias, Lucas. Bueno. ¿Y cómo podemos medir cuál es la tasa real? O sea, cuánto verdaderamente aumentó nuestro poder adquisitivo. Bueno, con esta fórmula, ¿sí? Que después la leen en su casa, tranquilos en la comodidad del hogar. Y así como podemos medir el impacto real de nuestra tasa de interés en términos de inflación, también lo podemos medir en términos de dólar, o sea, el famoso carry trade. No sé si han escuchado hablar. El carry trade acá se conoce como generar tasa en pesos que me genere mayor tasa en dólares. ¿Sí? Bien. Esta diapositiva está duplicada, más no sé por qué. Sepan disculpar. Entonces, con esta fórmula yo puedo medir cuál fue nuestro rendimiento. Si nosotros hicimos un rendimiento en pesos, ¿no? Por ejemplo, colocamos dinero supónganse, en una letra del tesoro en pesos. Bueno, si queremos saber cuánto fue nuestro rendimiento en dólares, vamos a usar esta fórmula. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, este es un tema que es clave, pero me parece que es como para hablar cuando hablamos del tema de inversión, que es el tema del valor del tiempo y del dinero. ¿Sí? Tiene que ver con el costo de oportunidad. Quiere decir, si yo tengo una inversión que me genera un flujo de fondos, bueno, yo quiero
de saber cuál es mi costo de oportunidad. Es decir, yo quiero decir, hoy, ¿cuánto vale ese activo? Si yo consigo un activo que me dé mayor, que tenga un valor mayor hoy que el valor presente de esos flujos de fondos, bueno, tendré que ir por el otro, ¿sí? No me quiero ir de tema porque amerita una clase entera hablar de este tema, así que vamos a seguir y vamos a hablar de algo que nos está reuniendo acá hoy, que es el mercado, ¿sí? Ustedes van a escuchar muchas veces el mercado, porque sobre todo en los medios, cuando dicen los mercados hablaron, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es el mercado? Empecemos qué es el mercado y después vemos qué es el mercado de capitales. El mercado es el ámbito o lugar físico o electrónico donde se encuentran la oferta y la demanda, los que compran y los que venden, ¿sí? Un producto. Si eso que compran y venden son valores negociables, ¿sí? Vamos a estar hablando de un mercado de capitales. Y en definitiva, los valores negociables en realidad van a ser vehículos, porque lo que se está negociando en realidad no son solamente valores negociables, acciones, bonos, fideicomisos, fondos comunes de inversión, etc. Lo que se está negociando es liquidez. En el mercado vamos a tener, el mercado es un mercado donde, el mercado de capitales, perdón, es un mercado donde se junta gente que está necesitando liquidez con gente que tiene un exceso de liquidez. ¿Sí? Liquidez le hace como dinero disponible. Entonces, vamos a tener empresas, vamos a tener al Estado, vamos a tener municipios, vamos a tener provincias, vamos a tener pymes que necesitan liquidez, que necesitan dinero, y vamos a tener inversores, ahorristas, vamos a tener compañías de seguro, vamos a tener empresas que tienen exceso de liquidez y quieren ser partícipes de estas empresas, ¿sí? Entonces, vamos a tener gente de vuelta que le falta liquidez en un momento en particular y gente que le sobra liquidez en un momento en particular. Y mediando esta transacción es que está el mercado, ¿sí? ¿Cuál es el vehículo que tiene para esto? Bueno, vamos a tener los valores negociables. Entonces, lo que hace el mercado es canalizar el ahorro y la inversión para desarrollo productivo de las empresas, ¿sí? ¿Cuál es la estructura del mercado que tenemos acá en Argentina? Bueno, nosotros tenemos los mercados. En Argentina existen tres entidades que funcionan como mercados, que son BIMA, que es el mercado más grande de Argentina; Mercado Argentino de Valores, que es el mercado donde se negocian instrumentos de pymes y MIPYMES, ¿sí? Y A3, que es donde se negocian futuros y opciones y algunos instrumentos de renta fija y variable, ¿sí? Vamos a tener inversores, que son los que tienen exceso de liquidez, y emisores, que son los que están buscando financiarse, ¿sí? Y en el medio vamos a tener lo que son los agentes. Vamos a tener las ALIC, que las ALIC es lo que antes eran sociedades de bolsa, o dicho en inglés son los brokers. Vamos a tener ANs, agente de negociación; AAGIS, que es agente asesor global de inversiones; APs, que son agentes productor, que son como los productores inmobiliarios, pero del mercado de capitales; y ACDIS, que son los que manejan fondos comunes de inversión. Entonces, si uno quiere empezar a invertir, lo que va a tener que hacer es abrirse una cuenta comitente en una ALIC, en un agente de negociación, ¿sí? Cuando uno se abre una cuenta en una ALIC, perdón, no en un agente de negociación, en una ALIC se abre una cuenta comitente, puede acceder a invertir en alguno de los productos que fueron emitidos por las emisoras. Y hay un tercer actor acá,
que es el agente de custodia. Que el agente de custodia es una empresa que forma parte del grupo Vima, que es Caja de Valores, ¿sí? Caja de Valores es el agente de custodia universal. ¿Qué significa? Si la LIC, por alguna desgracia, entrara en quiebra, sus activos están resguardados ¿por qué se fue esto? Sus activos están resguardados en Caja de Valores, ¿sí? Bien, eso le otorga transparencia y está hecho de esta manera justamente para proteger principalmente al inversor minorista. ¿Sí? Entonces, volviendo, tenemos exceso de liquidez y déficit de liquidez. Entonces, yo voy y digo, bueno, me voy a comprar una acción. Yo comprando una acción, ¿estoy dándole liquidez a la empresa a la cual estoy comprando la acción? Y ahí la respuesta es no. No necesariamente. Porque hay que entender cómo funciona el mercado. El mercado tenemos, por un lado, lo que es el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es el momento en el cual una empresa o el Estado o el municipio o provincias van a financiarse, ¿sí? Ya sea a través de acciones o a través de bonos o obligaciones negociables. En ese caso, que es en el caso de los mercados primarios, ahí sí, si uno invierte en lo que se llama una licitación primaria, está financiando. Hace unos meses, Club Atlético River Plate, no voy a hablar de fútbol, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo acá Lucas, salió a financiarse a través del mercado de capitales, ¿sí? Emitió una obligación negociable. Entonces, si uno iba y compraba en ese momento en la emisión primaria, estaba financiando a el club más grande de la provincia. Bueno, sí. No voy a hablar de fútbol, disculpe. Bueno, después, una vez que se hizo la licitación primaria, viene lo que es el mercado secundario. El mercado secundario lo que hace es darle liquidez al mercado. Es decir, uno invirtió en el mercado primario y después ese papel que compró puede darse vuelta en el mercado secundario y volver a venderlo. ¿Sí? Esto nos da la oportunidad de, por ahí, si uno compró una obligación negociable o un bono que tiene un vencimiento a dentro de 10 años, bueno, decir, bueno, yo no lo quiero tener hasta dentro de 10 años, lo quiero vender antes. Bueno, la existencia del mercado secundario es lo que nos permite poder hacer este tipo de transacciones, ¿sí? Y cuando uno usualmente entra en la página de un broker, va a estar negociando en el mercado secundario, ¿sí? Bien. Entonces, ¿para qué sirve el mercado? Para invertir, para financiarse y está garantizada la transparencia a través de los entes reguladores, que es la Comisión Nacional de Valores y la ley 26831, que es la ley de mercado de capitales. Bien, perfecto. Y ahora por último vamos a ver cuáles son las plataformas de educación financiera que ofrecemos en Vima. Bien. Bueno, acá como dijo Tino, tenemos lo que es Vimaeduca, la iniciativa por la cual estamos acá, y hace unos meses lanzamos la plataforma Vimaeduca, donde básicamente es un campus virtual, si lo podemos llamar así, con un montón de capacitaciones que dimos a lo largo del tiempo. Este es un instructivo con un paso a paso de cómo utilizarla. Primero ahí tiene el link en pantalla, que después con la PPT que tenga van a poder ingresar, pero es bimaduca.com.ar. Tenés la opción de registrarte o de iniciar sesión si ya tenés tu usuario. Obviamente recomendamos siempre iniciar con el usuario de cada uno para que les quede el registro de todos los cursos que van haciendo. Tino, podemos pasar de slide. En la barra principal, arriba de todo, tienen lo que son los cursos, los programas, qué es Vimaduca, Vimalab y herramientas. La diferencia entre programas y cursos es básicamente, tenemos programas que comienzan desde niveles muy básicos hasta niveles más avanzados. Tenemos programas, todos son gratuitos y básicamente la idea es que una persona, independientemente de
la base que tenga de educación financiera sepa que a través de Bima Educa se va a poder capacitar. Entonces tenemos niveles de todo tipo, pero el caminito que recomendamos nosotros hacer de lo que son los programas es primero el programa de finanzas básicas, que es muy parecida pero un poco más larga de la charla que estamos dando hoy, que son los ingresos, los gastos, presupuesto, etcétera. Después vienen 5 Conocer el Mercado. Hay 5 programas separados de Conocer el Mercado uno, 2, 3, 4, 5. Y después este año estamos lanzando todo lo que son los Opera en el mercado. Es donde básicamente una vez que vos ya tenés un conocimiento básico de finanzas, después conoces al mercado, eh, tipo gran parte del mercado, después podés empezar a operar. Y después los cursos son los mismos que los programas, pero están separados individualmente. Tino, podemos pasar. Bueno, acá son imágenes de cómo se ven el listado de los cursos. Tenemos de todo tipo y también segmentados por audiencia, lo que es público en general, al geeks, empresas pymes o cursos in company. Acá yo les recomiendo que ingresen más que nada a los programas barra cursos de público en general y ahí van a poder elegir los niveles. Tino, podemos pasar. Este es un ejemplo de un curso arancelado, pero más del 90% de lo que tenemos es todo gratuito. Todos los cursos quedan grabados, tienen información adicional para poder descargar, como por ejemplo Excel, calculadoras, así que todo está disponible ahí adentro. Tino, podemos pasar de slide. Bueno, lo mismo con programas también. Esto es como el paso a paso. Lo van a poder ver en cuando reciban la presentación. También podemos pasar. Y acá tenemos Vimalab, que también se lanzó hace poco. Vimalab es la plataforma digital de Vima que permite simular inversiones en el mercado de capitales 100% online, gratuito y lo que te da es la misma experiencia de usuario que un inversor real. O sea, el que invierte usa literalmente la misma plataforma, solo que no es dinero ficticio. Es una propuesta más educativa de Vima Educa, para acercar conocimientos claves y potenciar el acceso a todas las personas al mercado de capitales. Y nada, una herramienta que sirve para todas las personas que quieran dar sus primeros pasos en el mercado. No hay edad, no tenés que tener conocimientos previos, puede ser para gente de primaria, secundaria, universidad, profesores, emprendedores, gente que tenga más conocimientos o menos. Es para que todo el mundo que haya escuchado los cursos de Vima Educa o los programas después pueda poner en práctica todo lo que estuvo aprendiendo. Podemos pasar, Tino, no sé si querés complementar algo acá de Vima Lab o de Vima Educa. Sí, les quería mostrar cómo se ve la página de Bima Educa. Esperen que voy a Estamos re buscar. bien de tiempo. ¿Eh? Que hicimos bien el tiempo. Sí, estoy buscando dónde está el. Ah, acá está. Disculpen que vuelvo a compartir, pues les quiero mostrar cómo se ve la página de Bima Educa. Fíjense, ustedes, de Bima Lab, perdón, ¿están viendo el Bima Lab? Sí, Sí, se ve. perfecto. Bueno, ustedes tienen, cuando entran a mi cuenta, tienen el total de cuando empiezan. Ustedes pueden elegir con cuánto dinero ficticio empiezan, ¿sí? Eh, y acá tienen el tablero de comando donde van a tener cuántos activos en pesos tienen, cuántos en dólares. Van a tener un gráfico de torta con los activos que tienen. Van a tener la disponibilidad de activos y ustedes sacan cotizaciones, tienen acciones, CDR, bonos, que es lo que podemos operar por ahora. Los otros tienen los precios como para que los vayan viendo, pero todavía no están disponibles. Y en la parte de órdenes pueden ver las órdenes que fueron cargando, ya tanto de compra como de venta, y si fueron ejecutados o no. Si ustedes, por ejemplo, quieren comprar más de lo que tienen, de la disponibilidad que tienen en cartera, se les va a rechazar la orden, ¿sí?
O si no se operó ese día el activo que quieren comprar, también les va a rechazar la orden, ¿sí? Y, y bueno, básicamente eso es lo que pueden ir viendo y después pueden armar una simulación entre varias personas, ¿no? Y van teniendo el ranking, ¿sí? Por ejemplo, yo esta simulación voy primero porque estoy compitiendo contra mí mismo, ¿sí? Los precios, esto es una aclaración, no son precios en tiempo real que van a tener, sino que son precios que tienen 20 minutos de diferencia con el mercado real, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos acciones, acciones del panel líder, acciones del panel general, que son el resto de las acciones. Después pueden tener CDR, que son certificados de depósito, que son acciones de afuera, básicamente, de Estados Unidos, Europa, etc. Y después tienen lo que son bonos, que tenemos bonos son títulos públicos, obligaciones negociables, que son bonos que emiten empresas, y letras, que son bonos cortos que emite, o sea, bonos de menos de un año que emite tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales. ¿Sí? Bien, perfecto. Y como para, como para irnos, un par de ideas que volver a compartir. Disculpen la desprolijidad. Ahí está. Bueno, les dejo un par de ideas de cierre, que bueno, es importante que nosotros reconozcamos y podamos superar los sesgos cognitivos, establecer metas y prioridades claras a la hora de invertir, ahorrar al principio de mes, ¿sí? Internalizar el hábito del ahorro, las inversiones. Esto es algo que no se hace de un día para el otro, y como todo hábito hay que practicar, practicar, practicar. Armar un sistema de presupuesto que nos sirva personalmente, no hace falta armar un Excel rimbombante que después uno no lo pueda cargar porque es muy complejo de cargar, y siempre, siempre, siempre estar formándose, ¿sí? Y como por último, me quedo con esta frase que me gusta mucho, que es que el mercado es el ámbito para canalizar los ahorros hacia la inversión financiera y productiva para un mayor desarrollo económico. Cuanto mayor sea nuestro mercado, cuanto más líquido sea nuestro mercado, cuanto más eficiente sea nuestro mercado, va a ser mejor para todos, ¿sí? Y bueno, dejo abierto por si tienen dudas, inquietudes, y de no ser así, les agradezco mucho por su tiempo. Si quieren preguntar algo, escriban en el chat, no hay problema. ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien? Están todos clarísimo, Agustín, fueron. Clarísimo, Agustín y Rocío, que no hay consultas por acá. Bueno. Genial. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, Agustín, Rocío. Gracias por esta, la verdad, muy buena charla, muy amena. Y bueno, gracias por el compromiso que tomaron con nosotros y los vamos a seguir molestando seguramente. Así Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, Nadine, Lucas, muchas gracias, César. Y gracias en nombre de Vima y de Vima Educa. Y para lo que necesiten, nosotros estamos acá. Los invitamos a usar todas las plataformas de Vima Educa y de Vima Lab. Y cualquier duda e inquietud, estamos para tratar de ayudarlos con eso. Bueno, una cuestión final, no se olviden, ahí les dejé una encuesta para completar que nos va a servir para seguir avanzando en lo que continúa del laboratorio de inversiones. Así que bueno, muchas gracias chicos también por acá, por venir, por tomarse el tiempo. Gracias, seguimos en contacto. Gracias. Bien. Chau, chau.